Adán tenía que pasar por una prueba. Hemos visto cómo Dios prueba a las personas a través de todo el Antiguo Testamento y a través de todos los cientos de años que ya han pasado. Y hemos llegado a saber que Dios prueba a las personas y Dios ha probado a los seres humanos a través de las diferentes edades que han pasado y a través de los tiempos. Así que sabemos que todos los mortales deben de ser sometidos bajo pruebas dolorosas y difíciles en verdad. La mayoría de pruebas por las cuales el hombre es sometido es la de hacer el bien y apartarse del mal. El hombre era el alfa de la existencia, pues el hombre era el alfa sobre la mujer y sobre toda criatura, así que no afectaba que la mujer desobedeciera, pues Adán podía restaurar todas las cosas al obedecer la orden divina y también podía haber evitado todo este dolor al haber obedecido. Este mundo caído no cayó cuando cuando Eva mordió el fruto, sino cuando Adán mordió el fruto prohibido. Adán había probado que todo lo que Dios había dicho era cierto, que los cielos eran cielos y que la tierra era tierra y que el mar era mar. Así que Adán había visto y había comprobado al mismo que los animales habían sido hechos de forma perfecta y correcta y que tenían vida en sí. Así que tenía bien comprobado que todo lo que Dios había hecho era vida. Así que si Dios le dijo que ese árbol solo podía dar frutos de muerte, entonces solo podía dar frutos de muerte, pues todo lo demás debió de haber creído en Dios. Debió de haber creído que todo lo demás había probado ser vida, y todo lo que él había creado hacía exactamente todo aquello para lo que había sido creado, que era tener vida en sí, ser vida. Y finalmente Adán probó que las frutas y las plantas eran comestibles, y vio él que todo era bueno, tal y como Dios lo había dicho. Así que ¿por qué dudó de Dios cuando le dijo: de este árbol no comas? Pues el día que de él comas morirás. Además, Adán estaba en tiempos de paz y no estaba rodeado de problemas y enemigos. Así que no había nada, ni nadie, ni debilidad alguna o poder que le estuviese fatigando o afligiendo el alma o el corazón. Si Adán escuchó y obedeció la voz de su mujer, también pudo haber obedecido al diablo o a cualquier ángel. Como dicen las escrituras, si aún un ángel de Dios dijera venir de parte de Dios a enseñarles otro evangelio diferente al que les hemos enseñado, o aún si alguno de nosotros dijera traer un evangelio diferente al que ya les hemos enseñado, no deben de creerle, deben de tomar a ese hombre o a esa mujer por anatema. Dios sabía, porque pues también vemos que tal vez Dios previó y vio el futuro y supo que el diablo se iba a rebelar, ¿verdad? Y por eso tenía que preparar a Adán para que no creerle a cualquier voz extraña que llegase. Porque Adán tenía que escuchar a Dios y solamente a Dios, no a su mujer, ni al diablo, ni a los ángeles, solo a Dios tenía que escuchar. Por eso esta prueba era necesaria. También esa prueba era una prueba de lealtad y fidelidad para poder sellar y poder perpetuar un pacto entre Dios y el hombre. Era un ritual muy importante, muy sumamente importante, un ritual que Dios también hizo con los ángeles, ¿verdad? Tal y como vemos que dice en la Biblia que Dios prueba aún también a los ángeles. Y así lo podemos ver en el libro de Job, y también vemos cómo los ángeles se rebelan, tienen libre albedrío. Entonces sabemos que todos los ángeles fueron sometidos bajo esta prueba, porque para crear una unión o un matrimonio espiritual entre Dios y la nueva criatura creada se necesita de una prueba, que básicamente eso es como un pacto, un contrato entre Dios y el hombre. Y luego el hombre solo tiene que pasar esa prueba, y esa prueba entonces viene siendo como una firma, ¿verdad? Y esa firma es fidelidad, verdadero y fiel, o fidelidad y lealtad. Fidelidad y lealtad, esa es la firma que se pone en el contrato espiritual, en el contrato celestial se pone esa firma, fidelidad. Fidelidad. Fidelidad para hacer el bien, fidelidad para amar, fidelidad para apartarse del mal, fidelidad para obedecer la voz de Dios, y fidelidad para un montón de cosas que no debemos de hacer y cosas que sí debemos de hacer.
Dios había acabado la obra que había hecho, así que Adán tenía que ser programado para la obediencia, para seguir un orden y un código de vida. Y por eso él tenía que pasar por una prueba para poder sellar todas las cosas a obediencia a Dios, para poder atar todas las cosas a obediencia a Dios. Dios creó un mundo que se movía en un tiempo de infinidad, así que tras acabar de hacer los cielos y la tierra, solo se necesitaba sellar y perpetuar lo que Dios había hecho. El hombre tenía que obedecer a Dios para así programar la mente y el corazón y el espíritu del hombre para escuchar y para obedecer órdenes. Así que por este motivo tenía que programarse la existencia para obedecer a Dios y seguir órdenes y seguir el orden correcto y para seguir el camino correcto y para moverse en torno a Dios y para moverse como Dios. Podemos probar que esto era cierto al observar los ciclos de la vida y al observar los patrones en la naturaleza y en el cuerpo humano. Podemos ver cómo todo fue hecho para existir y tener vida y vida sobreabundante. Así que podemos ver cómo la mente humana se programa para hacer cosas y pensar cosas, pues la mente se entrena para seguir un orden inteligente y una forma de pensar y razonar correcta. El sello de la obediencia era necesario para programar y lograr que todo girara de forma ordenada y correcta, para así lograr que todo funcionara y trabajara de forma correcta. A lo que me refiero es que todo tiene su código y sus propios patrones y sus propios ciclos y su propia forma de moverse. Entonces, para poder hacer que todo corra y vaya como de forma correcta, se necesita de un sello, ¿verdad? Y ese sello viene siendo la obediencia, ¿verdad? O la pureza o la santidad en sí, como se pueda decir. Eva formaba parte de esa prueba, así que Adán tenía que pasar la prueba para poder someter a toda la creación, incluyendo a la mujer, bajo la autoridad y el poder y el dominio de Dios, para que todo fuese conectado a Dios, quien era el toma corriente de la vida, la verdad y la luz. Así que Cristo vino a hacer lo que el hombre no pudo hacer en el Edén, porque Cristo obedeció a Dios al vivir como Dios le mandó que viviese, y al mostrar total obediencia al dar su vida en la cruz, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 6 al 8. Por lo que leemos en Filipenses, Cristo vino a acabar la obra que el hombre no pudo acabar en el Edén. Lucas 2:49. Entonces Él les dice que hay. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios que son de mi Padre me conviene estar? Vemos cómo la vida de Jesús se movía en torno a obedecer a Dios y a seguir a la voluntad de Dios y a moverse como Dios le dijese que se moviera, así como los astros, las estrellas, el sol y todos los animales obedecen la orden de Dios, que Él les dijo: vivan y fructifíquense y, y multiplíquense en toda la tierra, coman, beban y vivan y reproduzcanse. Y vemos cómo los animales hacen exactamente todo lo que fueron programados a hacer, siguiendo un orden, ¿verdad? Un orden natural de las cosas. Adán tenía que aprender solamente a escuchar lo que Dios decía y no debía escuchar a ninguna otra voz. Y hasta ahora en estos días y hasta ahora en estos tiempos la prueba sigue siendo la misma, puesto que deben de escuchar la voz de Dios y deben de obedecerla. Vemos cómo Dios dice que sea la luz y fue la luz. Las palabras obedecen y hacen exactamente aquello que Dios les mandó que hiciesen, diciendo que sea la luz, y la luz aparece y la luz brilla y ilumina para así crear luz. Y la luz es luz y hace aquello para lo que fue hecha. El mundo debía de ser creado bajo una base y un fundamento, así que se necesitaba de una piedra angular. Se necesitaba de una piedra angular. Se necesitaba de un sello, y este sello era la obediencia. Un pacto debía de ser hecho. Un contrato debía de ser hecho. Un contrato se tenía que hacer para poder crear una unión entre Dios y el hombre, entre el cielo y la tierra, para que todo fluyera de forma correcta entre el mundo espiritual y el mundo físico. Y entonces así pues vida fluiría del cielo a la tierra de forma correcta y de forma pues en que pudiese moverse de forma correcta a dar vida a toda la tierra, ¿verdad? Porque si nos preguntamos por qué hay vida en este planeta Tierra, como los científicos se preguntan por qué hay vida en este planeta Tierra, ¿verdad? ¿O existen otras formas de vida allá afuera de nuestro planeta? ¿Qué es lo que mantiene vivo este planeta? ¿Qué es lo que hace que este planeta todavía siga existiendo? ¿Qué es lo que le da vida al planeta? Algunas respuestas fueron como el sol da vida al planeta.
Y otros dicen el agua es la vida. O se puede decir también que es que nuestro corazón sigue palpitando. O otras respuestas, ¿verdad? Que se han dado, ¿verdad? Como las células o lo que es vivo. Los seres vivos son aquellos que tienen vida en sí. Los organismos vivos y todo eso. Entonces, pues vemos que todo tiene vida en sí, pero la pregunta es ¿por qué el planeta todavía tiene vida? ¿Qué es lo que hace que todo este planeta siga con vida? La respuesta es muy simple. Todo lo que hay en la Tierra se alimenta. Las plantas, los árboles, los animales, los peces del mar, los monstruos marinos, todo se alimenta, incluso los animales salvajes, los mamíferos, los animales terrestres, todo eso se alimenta. Entonces vemos que todo necesita alimento para vivir, agua para vivir. Eso nos prueba que la tierra también necesita comida y agua para vivir. Por eso vemos que llueve y que la lluvia, pues, ¿qué hace? Hidrata la tierra y ablanda los canales de la tierra. Y ayuda a que esta tierra todavía siga viva. También el sol ayuda a alimentar la tierra. La tierra se alimenta de 3 cosas. La luz física, la luz espiritual también, y se alimenta del agua. Tanto así es importante el agua que en los tiempos de Elías hubo una gran sequía. Y esa sequía provocó una gran hambruna. Porque se llegó a saber que el agua era necesario para la irrigación de los cultivos y las plantaciones. El agua que que cae de los cielos es muy importante. Después pues crearon los acueductos, pero aún así no es suficiente para lograr hidratar toda la tierra. ¿Me entiendes? Para que toda la tierra pueda seguir siendo fértil y de la tierra pueda seguir brotando planta y vegetaciones y árboles, se necesita ¿qué? Agua, ¿y cómo regar toda la tierra? ¿Me entiendes? Puedes intentar regar un pedazo de tierra, pero no es suficiente porque rápidamente el sol secará el agua y no servirá para hidratar toda la tierra. Por eso la lluvia es necesaria. La lluvia hidrata toda la tierra. Si la tierra no es hidratada, la tierra comienza a endurecerse y comienza a quebrarse. Eso provoca hambrunas y sequías. Cuando no hay agua que hidrate la tierra, se necesita una gran cantidad de agua para poder hidratar la tierra. No es suficiente una manguerita o qué sé yo. Se necesita de grandes cantidades de agua para hidratar la tierra para que siga teniendo vida en sí. Así que se necesitan de 3 alimentos, de 3 fuentes de vida para alimentar la tierra. Se necesita de la luz física, o sea, el sol, y se necesita de la luz espiritual. Luz espiritual. Allí es donde entran en función los emisores de vida. Estos emisores de vida son las formas de vida que existen en este planeta, ya sean animales, peces, pero los emisores principales o los emisores primarios, esos vienen siendo los seres humanos. Los seres humanos emiten luz. Esa luz es energía, esa luz es vida. Como Jesucristo dijo, aquel que bebiere de esta agua será una fuente de agua viva, ¿verdad? Entonces aquel que bebiere de esta agua y comiere de este pan será una fuente de vida en sí, se volverá una fuente de vida. Entonces esos son emisores de vida. Esos emisores ayudan a recargar la tierra. Los seres humanos transmiten luz, los seres humanos emiten luz, los seres humanos crean energía. ¿No es verdad? Cuando los seres humanos comen, sustraen la energía de los alimentos y su cuerpo tiene la capacidad de crear vida consumiendo, ¿qué pasa? Consumiendo algunos sólidos, consumiendo algunos líquidos y consumiendo ciertas formas de vida. Nosotros logramos generar y transformar
algunos sólidos y líquidos en vida, en energía. Esa energía ayuda a mantener vivo el cuerpo, y el cuerpo también puede generar luz, pero luz espiritual. Y nosotros pues somos como un pequeño sol, y entonces ese sol tiene una aurora, tiene una luz, una esfera de luz tenemos alrededor así que nos rodea. Podemos crear una esfera de luz así, y esa esfera de luz tiene una radiación de, no sé cuánto sea la radiación, pero es una radiación, o sea, que cubre bastante espacio. Esa radiación irradia vida. Como el sol tiene su propia radiación, el sol tiene su propia luz, ¿verdad? Y eso da vida a todo el planeta. Nosotros también damos vida al planeta, alimentamos el planeta con nuestra existencia, porque nosotros somos vida en sí. Así que nosotros ayudamos a alimentar la tierra. Todo tenía que ser conectado a Dios, y todo tenía que ser totalmente unido a Dios, a eternidades, infinidad, para que siguiera un ciclo de vida infinito y sin fin, en el que todo siguiera su tiempo y en donde todo se moviera en infinidad. Y la obediencia es un símbolo de infinidad. O sea que la obediencia y la infinidad, ambas cosas son la misma. La infinidad, la eternidad y la obediencia, ambas son la misma cosa. Así que la obediencia se transforma en infinidad y en eternidad. La obediencia lleva a la eternidad y la infinidad, porque la obediencia es como un cable, porque así se conectan y se unen las formas de vida hacia Dios. Todo tenía que ser conectado a Dios, y todo tenía que ser totalmente unido a Dios, a eternidades y a infinidad, para que siguiera un ciclo de vida infinito y sin fin, en el que todo siguiera su tiempo y en donde todo se moviera en infinidad, fluyendo la vida y la existencia en obediencia y repetitiva a Dios. Porque alguien tenía que guiarlos a la luz, alguien tenía que guiarlos a la vida. Y les dice Jesús, escribe, y bueno, Jesús les dice esto también, ¿no? Cuando Jesús escribe en el suelo, sobre el polvo de la tierra, los mandamientos, y dice: cualquiera que no haya pecado, que tire la primera piedra. Vemos cómo es importante la ley, que la ley está atada con la tierra, que la palabra está atada con la tierra. Tanto así que Él escribe la ley en la tierra, porque los mandamientos y la palabra está muy conectado con la tierra, con las raíces de la tierra y con la vida de la tierra. Está conectado con todo, porque la tierra fue hecha bajo el fundamento de la ley y los mandamientos y la palabra de Dios. O sea que la tierra tiene entretejida en sí, en el manto del cielo y también en el manto de la tierra, tiene entretejida la ley y los mandamientos y la palabra. O sea que la tierra, si podríamos así decirlo, está compuesta de la ley, los mandamientos y la palabra. La tierra está hecha de la ley, la palabra y los mandamientos. Así que si nosotros no nos atamos a esa ley, mandamientos y palabra, la tierra comenzará a desmoronarse, la tierra comenzará a debilitarse, la tierra comenzará a perder vida, comenzará a destruirse y comenzará a desmoronarse, hasta que toda la tierra se venga abajo, y se va a abrir un gran agujero en medio de la tierra. En el principio solía haber un continente. Después del primer terremoto mundial se separó la tierra en diferentes partes, en diferentes pedazos. Vemos que el cuerpo humano tiene venas, así que vemos que hay una forma correcta en que fluye la vida. Al estudiar y observar el fluir de la sangre en el cuerpo humano, que tiene carreteras hechas de forma muy inteligente y muy sofisticada, nos damos cuenta que hay un orden en que la vida sigue. Así que observamos que el corazón le da vida al cuerpo humano y a los pulmones. El cuerpo humano tiene una orden en que funcionan las cosas. El cuerpo humano tiene una orden en que funcionan las cosas. Tiene una orden en que funcionan las cosas el cuerpo humano, porque tiene una forma en que trabajan las cosas para dar vida al cuerpo humano. Así que si una tan sola cosa en el cuerpo deja de funcionar, o hay algo sale incorrecto en el cuerpo, una falla, algo, eso provoca muerte a nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo deja de trabajar, deja de funcionar,
y entonces eso puede llevar incluso a la muerte. Así que nos damos cuenta de cuán importante es seguir una orden, seguir un mandamiento, seguir ya sabes. Como por ejemplo tenemos el libro de la vida, en donde está el ADN humano. Entonces nos damos cuenta de cómo todo tiene un orden, una codificación. Todo tiene que ir de forma uniforme y correcta para que esto haga que la vida permanezca y exista. Los huesos humanos sostienen el cuerpo y las paredes de un edificio y las paredes de un edificio sostienen un edificio. Así se necesitaba del sello de la obediencia para sellar las palabras y atarlas y hacer que éstas fueran de forma firme y correcta hacia donde debían de ser dirigidas y guiadas. Así se necesitaba del sello de la obediencia para sellar las palabras y atarlas y hacer que éstas fueran de forma firme y correcta hacia donde debían ser dirigidas y guiadas. Apocalipsis 21:4. Él les enjugará toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque el viejo orden de las cosas ha pasado. Una forma en la que se mueven las cosas, ese es orden, que hay una forma en la que se mueven las cosas, ciclos, vida y una cadena, la cual siguen todos los seres vivos. Todo está siguiendo una orden. Vive, esa es una orden. Respira, esa es una orden. ¿Verdad? Corazón palpita, esa es una orden. Pulmones funcionen, esa es una orden. Y sean luz, sean vida. Vemos cómo de donde no hay carreteras. Vemos cómo en donde no hay carreteras ni orden, todo es un caos, por lo que los automóviles chocan, causando gran destrucción, haciendo que ocurran muchas colisiones y muchos accidentes provocados por el error humano. Así que hay una forma en la que se deben de hacer las cosas. Hay una forma en la que se deben de hacer las cosas. Hay una manera en la cual se deben de hacer las cosas. Vemos que hay una manera en la que se deben de hacer las cosas. Hay una forma en la que se deben de hacer las cosas, aun si nos gusta o no, aun nos guste o no. El hombre era el alfa de la existencia y Dios era el alfa de todo, quien era la fuente de la vida y la luz. Y Él nos llevará, ¿qué dice? Él nos llevará a mayor luz. Él nos llevará a la eternidad. Y así nuestros corazones vivirán para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Job 38:12. Has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado al alba su lugar, para que ella eche mano a los confines de la tierra y de ella sean sacudidos los impíos. Ella cambia como barro bajo el sello y como con vestiduras se presenta. Aquí vemos que Dios le dice a Job, tú sí puedes, le pregunta a Job que si puede controlar el tiempo, que si él hizo la luz y si él puede hacer que ésta vaya donde debe de ir y si puede hacer que ésta haga aquello para lo que fue hecha. O sea que si puede dar orden al sol y puede decirle al sol, recorre del este al oeste, ¿no? O recorre del oriente al occidente, ¿verdad? O recorre del poniente, ¿no? Hasta donde se oculta. Aquí vemos que Dios le dice a Job, tú sí puedes controlar, que si tú puedes tú controlar el tiempo. Puedes tú, que si él hiciste tú la luz y si él puede hacer que ésta vaya donde debe de ir y si puede hacer que ésta haga aquello para lo que fue hecha. Porque vemos que el sol pues siempre hace un mismo recorrido, siempre, sin falla, se levanta y hace el mismo recorrido. Por lo que trata de decirnos que todo tiene un sello y una piedra angular. Así que si el sol tiene su tiempo, ¿verdad? El sol tiene su tiempo de subir y también bajar. Dios también tiene tiempos ya asignados para todo. Para que el malo sea castigado, para que el justo reciba su recompensa. Ya Dios tiene tiempos asignados, ya tiene un tiempo... Ya tiene un tiempo para todo. Va a llegar el día en que tú brilles. Va a llegar tu tiempo de brillar. Va a llegar tu tiempo de prosperidad. Va a llegar tu tiempo de felicidad. Va a llegar tu tiempo de alegría. Va a llegar tu tiempo de riqueza. Si tan solo sigues el curso
Al igual que el sol sigue su curso. Si sigues las órdenes de Dios, si sigues el camino de Dios, al igual que el sol, obedeciendo y recorres, te levantas de allá y recorres hacia allá, vas a llegar hasta el otro extremo. Cuando habla de sello se refiere al manto que ha sido puesto sobre la creación. A lo que hablamos es de la muy nombrada capa de ozono, la cual protege y cubre nuestra tierra. Por lo que trata de decirnos que todo tiene un sello y una piedra angular, un núcleo, una base y un fundamento por el cual se sostiene la vida y la existencia. Vemos como una piscina está diseñada para retener agua. Asimismo, la existencia ha sido hecha para retener la vida y la luz. Nuestros cuerpos fueron hechos para retener cosas espirituales, para retener el espíritu, ya sea la luz, o puedes retener también la luz, o también puedes retener oscuridad nuestro cuerpo. Es algo increíble. Según se quiere, no obstante la luz, según la voluntad de Dios, no obstante la luz convierte y transforma la oscuridad en luz. Y el espíritu crea luz y es luz. Y crea energía, crea vida. Y con esa vida puede dar vida al planeta Tierra, o dar vida al cuerpo, o dar vida a otros organismos, o dar vida a animales. Así que, ¿cómo traer paz y tratar de unir lo que no puede ser unido? Porque siempre ha habido una batalla y un conflicto entre la oscuridad y la luz. Es verdad que nada es imposible para Dios. Por eso se descubrió que la luz puede transformar la oscuridad en luz. Y que la oscuridad solo trae el fin de todo. Entonces hemos llegado a saber que la oscuridad solo trae el fin de todo. Y también se llega a saber que la oscuridad no tiene cerebro y que no tiene propósito o existencia alguna, que solo destruye, que solo es muerte la oscuridad. Así que no se puede... La oscuridad no tiene nada que ver con la luz. La oscuridad no puede llegar a ser una con la luz, porque la luz es vida y la oscuridad es muerte. La oscuridad solo puede transformarse en luz, pero la oscuridad no puede transformar la luz en tinieblas. Adán fue el primer alfa, el cual falló y fracasó en dirigirnos hacia la eterna vida. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios y no quiso ir en línea, recta. Porque desobedeció a Dios, no siguió el mandamiento de Dios. Pero Jesús fue el último y mejorado alfa, el cual nos dirigirá a la eterna vida y al eterno bien, donde estaremos por eternidades en la eterna paz y calma, en la que no existe aburrimiento ni muerte, ni mal. Dios nos bendiga el corazón y que nuestros corazones vivan para siempre. Ya no nos preguntemos cómo habrían salido las cosas si esto y esto no hubiese pasado. Ya no nos preguntemos cómo habrían sido las cosas si hubiesen sido perfectas. Porque la perfección en este mundo es una mentira del diablo y no existe y nunca existirá. Y en verdad que otros tienen más y que otros que tienen más que otros. Pero nada de eso permanecerá porque nada es eterno, pues todo tiene su final y todo dejará de ser algún día. Vi al techo de mi casa y miraba cómo la luz del foco alumbraba a través del techo y cómo alumbraba a través de todo lo que estaba en la habitación, y me dije, algún día todo esto se volverá en un recuerdo y dejará de ser y se volverá solo un recuerdo. Esta casa desaparecerá y las cosas que hay en ella, todo eso dejará de ser y desaparecerá. Solo Dios hará que permanezcamos nosotros y nuestras almas. Y entonces edificaremos de nuevo y haremos olivares y viñas y plantaremos árboles y descansaremos en viñas y estaremos en las playas eternas para siempre con Dios. Y entonces eso permanecerá y será eterno. Donde los vestidos no se avejentarán, no se pudrirán. Donde polilla no corroe. Y donde los edificios no se volverán viejos y, ya sabes, feos y abandonados, y no terminarán los edificios abandonados. Nada envejecerá, nada morirá, las frutas no se podrirán, nada, ni la comida se va a podrir, nada. La comida siempre existirá, ¿verdad? Siempre. Todo lo demás siempre existirá. Ya, eso es todo. Lo he aprendido mío y lo que yo he aprendido en mi vida, y eso es una de las lecciones de vida mía. Sí, en verdad. Bueno, ya, el sello de la obediencia, cuán importante es, ¿no? Y entonces vemos que hay 7 sellos.
Sí, 7 sellos. Uno de esos sellos es el sello de la obediencia, ¿verdad? Todo eso para sellar todo lo que está hecho y perpetuarlo, para hacer que todo se afirme en su lugar. Los sellos son importantes. Vemos cómo se utilizaba un sello para los documentos. Desde la antigüedad, los antiguos utilizaban sellos. Y también los sacerdotes y también los reyes utilizaban sellos. Vemos cuán importantes son los sellos. Los sellos son como la marca de vida o ya sea la marca de la muerte, ¿verdad? Porque después vemos cómo se habla de la marca de la bestia o la marca que llevan los fieles o los redimidos, los que logren vencer la marca de la bestia. Entonces existen 7 sellos, ¿verdad? Los cuales se encuentran entre el cielo, la tierra y los mares. Falta, esta obra de la tierra no está acabada, la obra de la tierra no está acabada. ¿Vemos? Que no está acabada la obra de la tierra porque le faltó ¿qué? La infinidad y la eternidad. Y ese sello era, por eso el sello de la obediencia era necesario. La obediencia es equivalente a eternidad e infinidad. Nosotros somos la única falla de la existencia, ya que no somos infinitos y no somos eternos. Así que todo lo que está fuera de nuestro planeta Tierra es infinito y eterno. Y todo se mueve de forma infinita y eterna. Y todo tiene vida fuera de nuestro planeta infinitamente y eternamente. Todo allá afuera es eterno e infinito. Nosotros somos la única falla y el único error de la existencia. Así que Adán tenía que poner ¿qué? El sello de la obediencia. Vemos cómo la gente hace pentagramas, más en la brujería, en hechicería, o cuando hacen rituales tienen que hacer dibujos o cosas así. En fin, tenía que hacer el pentagrama, tenía que hacer el pentagrama de la obediencia, tenía que hacer el pentagrama de la vida para poder ¿qué? Poner el sello. Adán tenía que poner el sello. Por eso el árbol de la ciencia del bien y el mal estaba en medio del jardín, en medio. Adán tenía que poner el sello de obediencia ahí para hacer que todo corra de forma infinita y sin fin. La obediencia y la eternidad y la infinidad son la misma cosa. Sí.